¿Qué tal? Muy buena tarde, los saludos amigo licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Hoy quiero agradecerle al doctor Fernando Rangel, magistrado de circuito adscrito al 11º Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito. Magistrado, muy buena tarde, gracias por acompañarnos, le agradezco muchísimo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Además, voy a decir ahí un poquito de su currículo, que tan largo que tiene, magistrado. Usted es especialista en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito por el Instituto de la Judicatura Federal, docente del Instituto de la Judicatura Federal en el Tribunal Federal Electoral, y aparte es en las universidades Luz Semper. ¿Estoy en lo correcto? Y Semper y Tepantlato, sí, son dos. Ok, son dos, y entre otras que me imagino que también, pues le quiero agradecer mucho, magistrado, que esté con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, compartir sus conocimientos con nuestros seguidores. El tema son los actos fuera, dentro y después del concluido el juicio. Así es. Le cedo el uso de la voz, magistrado. Muchas gracias. De verdad es un placer platicar con ustedes de estos temas tan interesantes. Bueno, tratar de hacerlo en esta breve hora y fracción que tenemos, porque es un tema muy abundante que ha ocupado gran parte de lo que ha sido la evolución doctrinal de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos principios que en la actualidad se consagran en las fracciones cuarta y quinta del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues regulan aspectos fundamentales sobre las condiciones de procedencia para la acción constitucional en la vía indirecta, esto es, cuándo procede el juicio de amparo indirecto contra actos dictados fuera de juicio, dentro de juicio o después de concluido el juicio. Quizá valdría la pena comenzar por el medio, esto es, cuáles son los actos de imposible reparación respecto de los cuales procede el amparo indirecto. Y esto, la jurisprudencia de la Corte, tiene una historia interesante porque antes de la octava época del semanario, o más bien dicho, hasta la octava época del Semanario Judicial de la Federación, la Suprema Corte había venido sosteniendo que por acto de imposible reparación debía de entenderse todo aquello que no fuera posible examinar su legalidad al momento de dictar la sentencia definitiva. Esto generó una cantidad de trabajo tremenda en la Suprema Corte de Justicia, sobre todo porque recordemos precisamente que los tribunales colegiados de circuito se crearon hasta la década de los 50 del siglo pasado, en razón por la cual esto generó que, bueno, la Suprema Corte no solo conocía del amparo directo en única instancia, sino que además conocía del amparo indirecto en revisión. Entonces, todo esto generó una oleada de trabajo increíble y, bueno, hizo que en primer término se crearan los tribunales colegiados de circuito para poder desahogar un poco estas cuestiones de tipo procesal en el amparo directo y posteriormente, bueno, a propuesta de un tribunal colegiado en materia civil de primer circuito, concretamente el cuarto tribunal colegiado, se resuelve una contradicción de tesis en donde el tema central era, bueno, ¿qué se debe de entender por actos de imposible reparación, interpretando la antigua fracción cuarta del artículo 114 de la Ley de Amparo, que estuvo vigente hasta abril de 2013? Y la Suprema Corte de Justicia acoge el criterio del tribunal colegiado y llega a la conclusión que por acto de imposible reparación debe de entenderse aquel que excede lo puramente procesal y entonces afecta derechos sustantivos. ¿Sí? Entonces, bajo estas circunstancias se entiende por derecho sustantivo la vida, la propiedad, la integridad personal, los derechos de filiación del Estado civil. Esto es, todos aquellos, insisto, todos aquellos derechos que excedan lo puramente procesal. Este se convirtió, fue un criterio que adopta la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia en la llamada tesis Carpizo. De inmediato se denuncia una contradicción de tesis entre la tercera y la cuarta sala de la Suprema Corte de Justicia y el Pleno acoge finalmente este criterio del que hemos venido platicando. Esto da pauta a que se establezca una teoría genérica que rige a distintos actos procesales y entonces se emite jurisprudencia en donde respecto de cada caso concreto se va determinando
cuándo es un acto de imposible reparación impugnable de inmediato en el amparo indirecto y cuándo es un acto estrictamente procesal que por no afectar derechos sustantivos, entonces se debe de impugnar como presunta violación procesal hasta el amparo directo que se promueva con la sentencia definitiva. Dentro de estos temas, hubo uno en particular que fue el de personalidad. Con base en esta jurisprudencia genérica, en aquel entonces la Suprema Corte sostuvo que contra la resolución que sin ulterior recurso desestima el recurso el incidente o falta de o excepción de falta de personalidad, que procedía el amparo directo, ¿sí? Que se hiciera valer como violación procesal en amparo directo. Sin embargo, en diciembre de 94 hay una reforma constitucional, en febrero de 95 tenemos una nueva Suprema Corte, ahora compuesta un pleno por 11 ministros, y esto marca la pauta de la novena época del Semanario Judicial de la Federación. Dentro de esta ya nueva composición del Alto Tribunal, en un asunto, en una revisión en materia del trabajo, a ponencia del ministro Góngora, vuelve a salir este tema de la personalidad como cuestión de tipo procesal y si se debía reclamar o no en amparo directo como violación procesal o reclamar de inmediato en el amparo indirecto. A propuesta del ministro Díaz Romero, finalmente la Corte, y después de muchas sesiones donde se discutió este asunto, se cambia, la Corte decide abandonar el criterio en el sentido de que lo resuelto respecto de la excepción de falta de personalidad o incidente de falta de personalidad sea un tema estrictamente procesal y que constituyera un acto que debía examinarse a través del amparo indirecto. Hay dos consideraciones esenciales que confirman esta circunstancia. Una de ellas era si la personalidad tiene que ver con un presupuesto procesal. Pero más que sea un presupuesto procesal, decía el ministro Díaz Romero, puede suceder que aquella persona que opuso la excepción de falta de personalidad, evidentemente el demandado, obtenga laudo o sentencia favorable en el fondo, de tal suerte que aunque perdió el tema procesal, gana el laudo, gana el fondo. Por esa razón, esta persona carecería de legitimación para promover amparo directo contra esa sentencia. ¿Por qué? Porque finalmente le favorece. Y decía el ministro Díaz Romero, ¿esto qué va a implicar? Que quien perdió, que es el actor, sí va a poder promover amparo directo. Y si obtiene sentencia de amparo favorable a sus intereses, en donde se examine el fondo de la controversia, es evidente que cuando se dicte un nuevo laudo o resolución en cumplimiento de esta ejecutoria, el demandado ya no va a poder promover un amparo ulterior en donde se pretenda regresar al análisis de cuestiones de tipo procesal, como es lo resuelto en la falta de personalidad. ¿Por qué razón? Porque resuelto el fondo de la controversia, es evidente que no podemos regresarnos a examinar un tema procesal. Esa fue la primera vertiente que se examinó. Y además el ministro Díaz Romero, anticipado a sus tiempos, como siempre, hace un señalamiento importante y dice, además, esta ley de amparo vigente, refiriéndose a la de 1936, no contempla la procedencia del amparo adhesivo. Por tanto, es evidente que el que perdió el tema procesal, pero ganó el fondo, queda atado de manos porque no puede promover amparo directo y queda sujeto a lo que ahí se realice. Ahora viene el tema en donde se dice, bueno, pero es que en esta circunstancia podrían encontrarse todas las cuestiones procesales y entonces nos vamos a regresar a los tiempos que se quisieron evitar con la emisión de la jurisprudencia de la octava época, en donde se decía que un acto de imposible reparación era el que afectaba derechos sustantivos. Y entonces la Corte instituye la teoría de los actos procesales que afectan a las personas en grado predominante o superior. Esto es, no cualquier cuestión procesal va a poder generar la procedencia del juicio de amparo indirecto. Si bien la Corte no los puede denominar de primera mano como actos de imposible reparación, porque siguen siendo cuestiones de tipo procesal, estas cuestiones de tipo procesal tienen que producir afectaciones graves a la persona, ¿sí? Hagan procedente de inmediato el juicio de amparo indirecto. Entonces, bajo esta circunstancia es que se genera esta teoría
para catalogar ese tipo de actos procesales. Y entonces de ahí empezaron a salir no solamente esa jurisprudencia de la personalidad que imperó desde esa década de los 90 hasta, bueno, después de la mitad de los 90 hasta por hace como 2 años o 3, en donde además se emitieron jurisprudencias como aquellas donde se decía que procedía el amparo indirecto contra la resolución que desestimaba la excepción de competencia, así como la que acogía también el tema de la competencia. Otras, por ejemplo, que la que no acordaba de conformidad la existencia de cosa juzgada o la litisdenunciación, entre otras cuestiones de tipo procesal. Viene tenemos en ese entonces un boom en donde las excepciones a la regla general terminan siendo muchísimas, y entonces ya el amparo indirecto se empieza a desbordar y empieza a ser procedente en contra de muchas cuestiones de tipo procesal al tenor de esta teoría de los actos que producen una afectación en grado predominante o superior. En 2013, como todos sabemos, se expide una nueva ley de amparo en donde el artículo 107, fracción quinta, ahora define con mayor claridad qué se debe de entender por actos de imposible reparación. Y aquí el legislador en esta fracción quinta lo que hace es coger la jurisprudencia de la Suprema Corte e incorporarla al texto legal. Porque dice, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el país fuere parte. ¿Esto qué significa? Bueno, ya literalmente el texto normativo nos dice que por acto de imposible reparación no basta que se afecte de manera trascendente derechos procesales del gobernado, no. Estos tienen que afectar directamente, materialmente, dice incluso la ley, derechos sustantivos. Y entiéndase, la Suprema Corte de Justicia ya había definido cuáles eran los derechos sustantivos. Son los derechos que tienen que ver, insisto, con la vida, la integridad personal, la libertad de la persona, las cuestiones derivadas de su situación civil, de su filiación, entre otras tantas, su patrimonio, entre otras tantas. Pero entonces viene la controversia. Bueno, dado que el artículo 170 de la propia ley de amparo vigente hace referencia a violaciones procesales trascendentes, ¿prevalece o no prevalece la teoría jurisprudencial de la Corte de las posibles afectaciones de actos procesales que afecten a las personas en grado predominante o superior? Porque si prevalece esa teoría en esta nueva ley, entonces sigue vigente la jurisprudencia de la Corte, conforme a la cual la desestimación del incidente de falta de personalidad o excepción de falta de personalidad es impugnable a través del amparo indirecto. Y entonces se denuncia la contradicción de tesis. Para el anecdotario, la Suprema Corte, cuando integra la denuncia de contradicción, manda oficio a todos los tribunales federales para señalar que todos aquellos asuntos donde se deba decidir por la aplicación de esa jurisprudencia, tenemos que suspender la resolución. ¿Por qué? Porque había habido contradicciones. Hubo órganos jurisdiccionales de amparo que a partir de la vigencia de esta nueva ley ya no aplicaban esa jurisprudencia, porque decían, no, ya la nueva ley de amparo define perfectamente lo que es un acto de imposible reparación. Y otros tantos señalaban que la jurisprudencia seguía vigente. La Corte, cuando resuelve, parte de premisas interesantes, y entonces dice, bueno, a diferencia del entonces artículo 114, fracción cuarta de la Ley de Amparo de 36, este nuevo texto legal, en el artículo 107, fracción quinta, ya define con toda claridad los alcances de los actos procesales que generan imposible reparación al gobernado, y son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos. Y dice la Corte, y no solamente es que deba de entenderse como actos que lleven a cabo inmersa una ejecución en estos derechos sustantivos, sino todos aquellos actos que impidan al gobernado el ejercicio de un derecho que tenga, que impida en la actualidad el ejercicio de un derecho. Y entonces, con esto, la Suprema Corte dice, aparte de una primera vertiente, con esta nueva definición sería suficiente para que la anterior jurisprudencia del Pleno de la Corte respecto del tema de la personalidad ya no sea aplicable.
y que ahora sea aplicable directamente el texto del artículo 107, fracción quinta de la Ley de Amparo. Pero además, haciendo referencia precisamente a esta vertiente de si en esta nueva ley subyace o no la doctrina de los actos procesales que causan afectación en grado predominante o superior, dice la Suprema Corte, no. Fíjate que a diferencia de lo que ocurría en la Ley de Amparo de 36, en este ordenamiento ya se encuentra previsto el amparo adhesivo, lo cual significa que aquel que hubiere perdido cuestiones de tipo procesal, si cuando se dicta la sentencia en el juicio, esas presuntas violaciones procesales no están trascendiendo precisamente porque esa persona ganó en la sentencia, bueno, ya a diferencia de la Ley de 36, podrá ahora adherirse al amparo que presente el quejoso principal para impugnar precisamente en ese amparo adhesivo esas presuntas violaciones procesales que ahorita no están trascendiendo, pero que si se llegara a conceder razón al quejoso en lo principal, obligaría al Tribunal de Amparo a examinar en el amparo adhesivo esas presuntas violaciones procesales que pudieran trascender si es que lo resuelto en el amparo principal haría que mutara la sentencia reclamada. Y entonces con esto vemos que esta nueva ley de amparo contempla precisamente un sistema de protección más amplio a los derechos fundamentales de los gobernados, que, bueno, ya no hace que sea tan necesario que de inmediato, a través del amparo indirecto, se conozca de este tipo de violaciones procesales que en antaño establecía la Suprema Corte de Justicia. Y el detonante, como hemos visto, bueno, de alguna manera ha sido siempre el tema de la personalidad. Hubo primero un tema genérico que era qué se entiende por acto de imposible reparación, y a partir de ahí vino ya este tema particular de la personalidad, respecto del que normalmente se han venido generando otras tesis más específicas sobre cuándo estamos frente a actos o no de imposible reparación, que es el criterio que en la actualidad rige esta circunstancia. ¿Por qué me refiero previamente a lo que debe de entenderse por estos actos de imposible reparación? Bueno, porque tenemos en el amparo jurisdiccional, que es aquel que procede contra actos emitidos por tribunales de todo tipo, tenemos también los famosos actos dictados fuera de juicio, que es, bueno, son procedimientos jurisdiccionales no contenciosos. Y no porque no son fuera de juicio, no porque necesariamente después vaya a existir un juicio, no. Simplemente son actos en donde con independencia que apoyen o no un juicio futuro, lo cierto es que en estos tienen la característica de que son no contenciosos y por tanto no está definido en ellos formalidades esenciales de las interpretadas por la Suprema Corte de Justicia al interpretar el artículo 14, párrafo segundo de la Constitución Federal. Entonces, tanto respecto de esos actos dictados fuera de juicio como aquellos después de concluido, que son aquellos que se emiten después de dictada la sentencia definitiva, la Suprema Corte, en un momento jurisprudencial específico, estableció que no se tenía que confundir las reglas de procedencia del amparo indirecto respecto de los actos dictados fuera de juicio después de concluido con los actos de imposible reparación, y la Suprema Corte en esa jurisprudencia en su momento estableció cada una de estas fracciones, refiriéndose a las fracciones tercera y cuarta del entonces artículo 114, ahora fracciones cuarta y quinta del artículo 107, dijo la Suprema Corte, bueno, es que tienen reglas claramente definidas para la procedencia del amparo en contra de esos actos. Entonces, el criterio de irreparabilidad, refiriéndose a los actos de imposible reparación, dijo la Suprema Corte, solo resulta aplicable para los actos que se dictan dentro del juicio. Y por actos dentro del juicio, la Suprema Corte también ya había definido, el juicio comienza con la presentación de la demanda y concluye con la emisión de la sentencia. Por tanto, bajo estos parámetros, la Suprema Corte estableció respecto de los actos dictados después de concluido el juicio, no es procedente, ni para los fuera de juicio, no es procedente el criterio de irreparabilidad. Esto en la práctica generó, pues la verdad, bastantes problemas, porque en la fase de ejecución de sentencia, como muchos saben, bueno, hay veces que en la sentencia definitiva se establecen puntos de condena que no quedan cuantificados.
específicamente para cuantificar rentas, intereses, daños y perjuicios, gastos y costas, o algún otro concepto respecto del cual la autoridad jurisdiccional hubiere condenado al demandado, pero no hubiera establecido el quantum de esa concreta prestación. O bien tenemos condenas de hacer o de no hacer. Tenemos un sinfín de tipos de condena, pero ¿esto qué va a propiciar? Que eventualmente en ejecución de sentencia, aquel que venció, para hacer efectivo el derecho consignado en la sentencia, pues va a tener que llevar a cabo lo que la Corte ha denominado como actos preparatorios de ejecución o incidentes de liquidación o algunos otros trámites necesarios. Entre esos trámites, en ocasiones es necesario el desahogo, por ejemplo, de una pericial contable, donde la Suprema Corte también ya ha establecido en jurisprudencia que la admisión de este tipo de pruebas afecta el secreto contable de los gobernados y por tanto la admisión de esa prueba implica un acto de imposible reparación. Aquí hago un paréntesis para señalar, vale la pena recordar que el hecho de que un acto se catalogue como de imposible reparación no equivale de ninguna manera a señalar que se trata de un acto inconstitucional. La afectación de imposible reparación es solo para efectos de establecer la procedencia del amparo indirecto, mientras que la inconstitucionalidad es algo que se puede determinar solo en la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo. Con esa precisión, bueno, pues teníamos los jueces de distrito en aquel entonces, en la vigencia de ese momento jurisprudencial, bueno, que era complicado porque si nos llegaba una demanda de amparo en donde dentro de un incidente de liquidación nos reclamaban la admisión de una prueba pericial contable, pues nosotros teníamos que, por jurisprudencia, desechar la demanda porque decíamos, no, espérame, sí me queda claro que está de por medio tu secreto contable, pero la Corte señaló que no debemos mezclar los principios que derivan de estas fracciones 3 y 4 del entonces artículo 114 de la Ley de Amparo. Y como este es un acto dictado después de concluir el juicio, específicamente dentro del procedimiento de ejecución, pues no te puedo aplicar el criterio de reparabilidad y por tanto te desecho la demanda, porque la Corte respecto de los actos de ejecución de sentencia señaló que el amparo procede hasta la última resolución. Ahorita me voy a referir a ese concepto. Bajo esta circunstancia, la Corte, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, en una contradicción de tesis, al interpretar asuntos derivados de procedimientos contenciosos administrativos, fue la primera en señalar al establecer que si en ejecución de sentencia, ejecución de la resolución definitiva, se impone a alguna de las partes una multa como medida de apremio, dijo la Corte genéricamente, la segunda sala, bueno, ese es un acto que afecta a derechos sustantivos y por tanto, por excepción, aunque sean actos dictados en ejecución de sentencia, procede el amparo indirecto. Esto motiva a su vez una diversa contradicción de tesis y la Suprema Corte, el Pleno de la Suprema Corte se ve obligado entonces ahora a reexaminar el criterio que ya había establecido en cuanto a que no se podían mezclar las reglas de las entonces fracciones tercera y cuarta del artículo 114. Y entonces la Corte llega a una conclusión. En la fase de ejecución de sentencia, sí se debe de reconocer la existencia de actos de imposible reparación. Sin embargo, por afectar derechos sustantivos del gobernado. Sin embargo, dijo la Corte, dado que precisamente esta fracción tercera, ahora cuarta del artículo 107, está encaminada a salvaguardar la tutela judicial efectiva, esto es, la plena ejecución de aquellas sentencias que ya constituyen cosa juzgada, la procedencia del amparo contra actos dictados en ejecución de sentencia que afecten derechos sustantivos del gobernado debe quedar limitada a aquellos asuntos, a aquellos actos que afecten derechos sustantivos ajenos o distintos a los que fueron afectados con la emisión de la sentencia definitiva. Ejemplo, si el acto emana de una controversia de arrendamiento en donde se dictó sentencia definitiva que declaró la rescisión del contrato de arrendamiento y además decretó que el demandado debía desocupar el inmueble, es evidente que esa sentencia, como acto de privación que es, privó al quejoso, al demandado, desde ese momento
no solo del derecho a poseer el inmueble, sino del título que le daba derecho a esa posesión. Por esa circunstancia, la orden de lanzamiento, en sí misma considerada, el amparo es improcedente en su contra. ¿Por qué? Porque esa orden de lanzamiento no está afectando al quejoso derechos sustantivos distintos de aquellos que fueron afectados con la sentencia definitiva. Entonces, con esa premisa, con esa condición, es que la Corte cambia de criterio para establecer ahora la procedencia del amparo contra estos actos dictados después de concluir el juicio, concretamente para la ejecución de la sentencia, ¿sí?, que afecten derechos sustantivos. ¿Cuál es la condición? Que esos derechos sustantivos sean distintos de aquellos que fueron afectados en la sentencia definitiva. Con esa premisa, la Corte también se da, en su jurisprudencia ha ido examinando qué debe de entenderse ahora por última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. Todo esto al tenor de la interpretación del entonces artículo 114 de la Ley de Amparo, ahora 107. Entonces la Corte, al hacer este examen, se percata, dice, bueno, es que realmente los actos de ejecución de sentencia están regulados en los párrafos segundo y tercero del entonces artículo 114, fracción tercera. Y si nosotros somos curiosos, dice el actual artículo 107, fracción cuarta, que procede el amparo indirecto, fracción cuarta, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido, genéricamente. Tenemos después un punto y aparte. Yo siempre platico, este punto y aparte tendría que interpretarse literal y coloquialmente como un pero si se trata fíjate que si se trata de actos de ejecución de sentencia, y entonces el legislador aquí estipula una condición específica para la procedencia de la acción de amparo. Si el acto que se pretende reclamar en amparo se dicta en la fase de ejecución de sentencia, la condición para la procedencia de la acción constitucional es que se trate de la última resolución dictada en ese procedimiento en particular. La anterior ley de amparo no definía qué debía entenderse por última resolución dictada en la fase de ejecución. Entonces la Corte, en su jurisprudencia, que ahora aquí en esta porción normativa vacía el legislador, estableció que por última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia debía entenderse aquella que aprueba o reconoce en forma total lo sentenciado, o bien aquella que establece la imposibilidad jurídica o material para dar cumplimiento a la sentencia. En defecto de esas dos, estableció la Suprema Corte, y ahora lo estipula la ley, aquellas que ordenan el archivo definitivo del expediente. Eso debe de entenderse por última resolución en la fase de ejecución. Pero vamos, todos sabemos, la jurisprudencia tiene como finalidad salvaguardar los principios de certeza jurídica y establecer, dentro de ese principio de certeza jurídica, establecer cierta predecibilidad en lo que el juzgador de amparo puede resolver. Sin embargo, también debemos de entender que la jurisprudencia, ya sea por reiteración o por contradicción, se integra a partir de casos bien concretos, de postulados planteados en esos asuntos que dan origen a esa jurisprudencia. La literalidad de esta jurisprudencia de la Corte, que estableció qué debía entenderse por última resolución en el procedimiento de ejecución, ahora trae otro problema, porque algunos juzgadores de amparo, entonces, cuando el quejoso promovía amparo indirecto contra una interlocutoria que había liquidado intereses, decían algunos compañeros jueces de distrito, no, el amparo es improcedente contra ese acto, porque ya dijo la Corte que en actos de ejecución de sentencia debe ser hasta que se tenga por cumplida toda la sentencia. Y esta solamente está cuantificando intereses, pero además te condenaron a desocupar el inmueble, además también te condenaron en costas, y además también te condenaron. Entonces esta no puede ser la última dictada en la fase de ejecución. La Corte, frente a estas circunstancias, entonces resuelve diversa contradicción de tesis y establece la naturaleza de estos incidentes de cuantificación y señala, a ver, estos incidentes de cuantificación
no son propiamente actos encaminados a la ejecución de la sentencia, guardan cierta independencia, cierta autonomía, y dice la Corte, ¿por qué? Porque para llevar a cabo una ejecución, la ejecución de una sentencia, por cuanto hace a una condena, a una cantidad de dinero, pues lo que tenemos que tener es una cantidad cierta, líquida y exigible. Y precisamente este incidente de cuantificación lo que va a hacer es establecer el quantum de una prestación concreta que fue materia de condena, pero que su quantum no fue definido en la sentencia. Por tanto, dijo la Corte, estas resoluciones constituyen actos preparatorios de la ejecución y por tanto son impugnables en amparo indirecto con la interlocutoria que resuelve esa liquidación. Claro, debemos atender otro principio general de procedencia del amparo, que es que si en contra de esa resolución procede un recurso o medio ordinario de defensa, es carga procesal del gobernado primero interponer ese recurso o mecanismo ordinario de defensa antes de acudir al amparo. Ok. Otra circunstancia respecto de estos actos de ejecución de sentencia, la Corte estableció, hay una regla general de procedencia en este párrafo segundo. ¿Cuál es? Que se trate de la última resolución. Ya definimos cuál es la última resolución, ¿sí? Entonces, sobre esa premisa, ahora la Corte interpreta para esta nueva ley de amparo, para la ley vigente, los procedimientos de remate. Y es que en los procedimientos de remate, la anterior ley de amparo solamente establecía que procedía el amparo contra la resolución en que se aprobaban o desaprobaban los remates. Pero ahora esta fracción cuarta del artículo 107 dice que última resolución en los procedimientos de remate es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Aquí tenemos dos elementos que están unidos a través de una I copulativa. Entonces el problema fue definir si tenía la última resolución en el procedimiento de remate, necesariamente tenía que tener esos dos elementos, esto es, que se ordenara el tiraje de la escritura y la adjudicación material del inmueble, esto es, la orden al demandado o al vencido de desocupar el inmueble rematado. El Pleno de Materia Civil del primer circuito en un primer momento dice, deben de estar los dos, en la misma resolución o en resoluciones distintas. En lo personal, en aquel momento yo voté en contra de esta decisión porque yo decía, bueno, es que yo como parte vencedora del juicio tengo una acción de ejecución de sentencia de 10 años. ¿A poco el vencido en juicio, una vez que lo lanzaron del inmueble, debe esperar 10 años a que a mí se me pegue la gana pedir la escrituración del inmueble para poder promover amparo en contra del procedimiento de remate? Pero bueno, finalmente eso quedó en número voto. La Corte en aquel entonces resuelve una contradicción de tesis en donde interpreta esta última porción normativa y establece que por última resolución debe de entenderse cualquiera de estas dos, la que ocurra primero, precisamente porque no podría quedar supeditado el derecho del quejoso de acudir al amparo hasta que estén dictadas ambas determinaciones. Dice la Corte, ojo, pero es cualquiera de las dos. No significa que cuando se dicte esta puedo promover amparo contra el procedimiento de remate y que se resuelva, y que luego cuando se dicte la segunda de estas determinaciones pueda nuevamente impugnar en amparo el procedimiento de remate. O sea, no, porque ya lo promovió una ocasión. Entonces la segunda determinación quedará sujeta a las reglas genéricas de procedencia del amparo respecto de los actos de ejecución de sentencia. Por último, y si quieren, para que podamos pasar a las preguntas del público o del propio doctor, bueno, vamos ahora a platicar de los actos, muy brevemente, de los actos dictados fuera de juicio. Y nuevamente me remito a la redacción genérica de esta fracción cuarta del artículo 107. Y dice que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. ¿Por qué es importante esta circunstancia? Bueno, porque la Suprema Corte, cuando se enfrenta a esta problemática, al resolverla primero en un amparo en jurisprudencia por reiteración y después en contradicción de tesis, la Corte interpretó lo que era el anterior procedimiento de venta de prenda judicial, procedimiento que además la Corte en diversa ejecutoria declaró inconstitucional.
Pero bueno, para definir cuándo procedía el amparo en contra de ese tipo de procedimientos, pues tuvo primero que establecer premisas, y una de esas premisas fue: se trata de un procedimiento seguido fuera de juicio. La siguiente pregunta que se hizo a la Corte para resolver esta contienda fue: bueno, al ser un procedimiento fuera de juicio, ¿cuándo procede el juicio de amparo? Atento a la literalidad de esta porción normativa, procedería contra todos y cada uno de los actos emitidos fuera de juicio, sin importar que se trate del auto que admite ese procedimiento, un auto intermedio o la resolución final. ¿Habrá reglas de procedencia del amparo indirecto específicas respecto de este tipo de actos fuera de juicio? Y lo primero que la Corte señala en aquel momento, a ponencia del ministro Díaz Romero, es: pues aparentemente el legislador no estableció ningún requisito adicional de procedencia respecto de estos actos dictados fuera de juicio. Pero bueno, ¿eso será correcto? O sea, tendríamos que interpretar literalmente esta porción normativa. Y entonces la Corte trae a colación uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del amparo, y es aquel conforme al cual el amparo procede contra actos concluidos. ¿Qué se entiende esto de que el amparo procede contra actos concluidos? Y dice la Corte: si el acto reclamado emana de un procedimiento, así sea este breve o sumarísimo, la regla general entonces consignada en el texto de la ley de amparo es que el amparo solo va a proceder contra la última resolución que se dicte en ese procedimiento. Y entonces trae a colación la Corte diversos supuestos. ¿Contra qué procede el amparo directo? Contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio. Dentro de la misma demanda en donde se reclama esta última resolución, vamos a poder combatir a través de los conceptos de violación las cuestiones de tipo procesal que hubieran ocurrido en el procedimiento. ¿Contra qué procede el amparo tratándose de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio? Y nuevamente la Corte advierte del texto de la entonces fracción segunda del artículo 114 que también está reservada la procedencia del amparo a la última resolución, y que también en la misma demanda se van a poder combatir en los conceptos de violación las presuntas violaciones procesales. Y un tercer ejemplo: ¿contra qué procede el amparo respecto de actos de ejecución de sentencia? Y la respuesta es la misma: contra la última resolución. Entonces la Corte establece: yo no puedo desconocer la existencia de ese principio general de procedencia del amparo tratándose de los actos dictados fuera de juicio, de tal suerte que cuando aún en apariencia, solo en apariencia, el legislador no haya estipulado un requisito adicional de procedencia, no debe de entenderse que podamos interpretarla en forma literal, porque la interpretación literal de este postulado normativo implicaría desconocer precisamente esas reglas generales de procedencia del amparo y que lo caracterizan y que tienen como consecuencia. Esa regla tiene su sustento en que el amparo es un mecanismo extraordinario de defensa, no es una tercera instancia de legalidad, no es un recurso ordinario, es un medio extraordinario de defensa que solo procede cuando el gobernado, frente al ordenamiento secundario, ya no tiene a su alcance ningún mecanismo de defensa. Por tanto, la Corte establece esa regla general respecto de los actos dictados fuera de juicio, y entonces nuevamente establece: el amparo procede contra la última resolución que se dicte en ese procedimiento llevado a cabo fuera de juicio. Y en congruencia con lo que ha venido sosteniendo la Corte en diversa jurisprudencia referida a las jurisdicciones voluntarias, que también son procedimientos no contenciosos, la Corte señaló: bueno, aun cuando se trate de actos dictados fuera de juicio, si ya aplicamos la regla general de que el amparo es procedente hasta la última resolución, también tenemos que reconocer la existencia de una excepción. ¿Cuál es esa excepción? Que el acto reclamado aún procesal, esto es, que no constituya la última resolución de ese procedimiento, afecte los derechos sustantivos del quejoso, porque entonces el amparo deberá ser procedente de inmediato, aun cuando no se trate de la última resolución. Entonces, esto nos alcanzaría para mucho tiempo de plática en temas más específicos respecto de estas reglas. Pero son las vertientes generales de estos principios que rigen
la procedencia del amparo contra tres tipos de actos emitidos en esas distintas etapas procesales. Entonces, doctor, estoy abierto a sus preguntas personales o las del público sin ningún inconveniente. Doctor, me acaba de dar una superclase, que yo tenía muchísimas dudas, y todavía me surge una. Estamos hablando de los derechos sustantivos, o sea, actos de imposibilidad de reparación, que está plasmado en el artículo 170, fracción quinta. ¿Estoy de acuerdo? 107. No es el 170. El 170 regula el amparo directo. Ah, perdón, esa es la duda que tenía. Sí, 107. Entonces, hablamos de los derechos sustantivos. Sí. ¿Que serían cuáles? La vida, la libertad personal, el patrimonio, los derechos de filiación, del estado civil, entre otros muchos. El secreto contable. La violación procesal, estamos hablando entonces del 170, fracción quinta. La violación procesal es aquella que está contemplada en el artículo 170. Vamos a darle lectura así rapidito para tener una claridad. Ya me hice media. Adelante, dice el artículo, los actos de imposible reparación están contemplados artículo 107, fracción quinta. Okay. Y el artículo 170 regula la procedencia del amparo directo y dice, artículo 170, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio dictada por tribunales de todo tipo. Y dice, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. ¿Sí? Y luego en el artículo 171, además no hay fracción quinta en el 170, artículo 171, al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento o violaciones procesales, como son más comúnmente llamadas, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que en su caso señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la excepción a esta regla general? Esta es una regla específica para el amparo directo. ¿Cuál es la excepción a esa regla? La fracción quinta del artículo 107, que esos actos procesales sean de imposible reparación. Ahora sí ya lo entendí, sí. No, me acaba de dar una superclase, doctor, de verdad. Yo le agradezco igual muchísimo. Pero le voy a hacer una pregunta del público para que no se nos vaya el tiempo rápido. Claro. José Gildardo Gutiérrez le pregunta, ¿las violaciones que no afectan materialmente derechos sustantivos para ser reclamadas en amparo directo deben prepararse? Sí. Esta preparación en amparo directo, la pregunta es que si se deben preparar para el amparo directo. Yo quiero pensar que sí. Esta preparación es la que se prevé precisamente en este artículo 171 que acabamos de ver. Esto es, a mí durante el juicio me desechan pruebas. Este desechamiento de pruebas, lo más que va a generar es el berrinche que yo haga como oferente de la prueba, ¿sí? Y además el que yo tenga que interponer un recurso el que prevea la legislación que rige ese procedimiento en concreto, ¿sí? El juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa. Por tal razón, insisto, solo procede cuando el quejoso frente al ordenamiento común ya no tiene ningún mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque el amparo está encaminado a reparar un agravio que el acto de autoridad le genera en su perjuicio. Pero si ese agravio tiene remedio ante el ordenamiento común, conforme a lo previsto en el ordenamiento común, entonces será mi carga procesal previamente agotar ese recurso. Si yo no agoto ese recurso y hago valer esa cuestión procesal como violación procesal en amparo directo, el colegiado lo que va a decir es que es inoperante tu argumento. ¿Por qué? Porque no impugnaste esa violación procesal. El no impugnar a través de los recursos ordinarios implica consentir esa determinación. Además, ahora vamos a pensar que ya se combatió. El artículo 174, si no me equivoco, sí. No me recuerdo también el artículo, pero la ley de amparo establece como carga procesal del quejoso también, además de que haya impugnado durante el curso del procedimiento esas concretas violaciones procesales,
Dice la ley de amparo que el quejoso en su demanda deberá señalar de qué forma trascendió al resultado del fallo esa presunta violación procesal. La Corte ya señaló que ese requisito no es inconstitucional, que no constituye una formalidad excesiva. Por tanto, esa preparación, la preparación como tal es que se agoten los recursos ordinarios en el curso del procedimiento en contra de esa concreta violación procesal. Segundo, hay una segunda carga procesal en la demanda de amparo. Yo deberé señalar de qué manera trascendió al resultado del fallo. Y ahora, es importante precisar, estas reglas no son íntegramente aplicables en el amparo indirecto, porque el artículo 107, en mi concepto personal y bajo mi responsabilidad, me parece que el legislador perdió una gran oportunidad de establecer claridad en esta nueva legislación de amparo. ¿Por qué? Porque en el artículo 107, concretamente en la fracción tercera, en la fracción cuarta, solamente señala que junto con en la misma demanda donde se reclame la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución o en el procedimiento de remate, podrá combatir todas las violaciones procesales de ese mismo procedimiento, pero no establece cuál es el mecanismo para impugnar esas violaciones procesales. Entonces, ahí me regreso. Conforme a las reglas genéricas de la procedencia del amparo, es evidente que el quejoso sí tendría que haber agotado en el curso de ese procedimiento de ejecución o de remate los recursos que procedan en contra de esa cuestión procesal. Ojo, pero si la ley de amparo, en amparo indirecto, no establece como carga procesal que se tenga que señalar en la demanda de qué manera trascendió esa presunta violación procesal a la última resolución, a mí me parece que no es un requisito de la demanda. Mire, yo le iba a hacer la misma pregunta, pero se la voy a comentar. Y ahorita José Gildardo Gutiérrez nos pregunta, muy clara la explicación respecto a la orden de lanzamiento después de concluido el juicio. Estamos hablando que está en el artículo 107, fracción cuarta, ¿verdad? ¿Estamos bien? Así es. Ok, pero ahí afecta los derechos, ahí hablamos de que no afecten los derechos del gobernado. Sustantivos. Ah, ok, perfecto. Ahora sí ya. Pero además un orden de lanzamiento. Si el quejoso, si el demandado ya fue condenado en sentencia firme a la rescisión del contrato y a la desocupación del inmueble, es evidente que tanto el título que sustentaba su posesión o que le daba derecho a poseer quedó destruido en la sentencia. Por tanto, desde ahí, él ya no tiene un derecho para poseer, tiene una tenencia material, pero ya no está protegida por el derecho, porque ese título se extinguió, entonces ya no tiene derecho a poseer. Entonces, a la pregunta de que qué derecho afecta la orden de lanzamiento, una respuesta tentativa puede ser la posesión, y yo preguntaría, ¿y cuál posesión? Si ya no tiene derecho a poseer, pues ese derecho se extinguió con la sentencia. Ok. No, doctor, me dio una superclase. Mire, Alejandro Alonso le pregunta, ¿el derecho a la representación legal es un derecho sustantivo y por tanto habrá casos en los que la representación legal, mal llamada personalidad, podría ser materia de juicio de amparo indirecto? No, la Corte ya definió que la personalidad es un presupuesto procesal. Más allá de si eso no voy a entrar en controversia si está bien llamada o no personalidad. La personalidad, sí, en todo caso se identifica con la legitimación procesal. La legitimación procesal es la facultad o la capacidad que yo tengo de comparecer a un procedimiento, ya sea en ejercicio de mi propio derecho o por conducto de un mandatario, representante o apoderado. La personalidad entonces será aquel atributo por virtud del cual una persona que no es directamente el interesado está facultado por ley o por un mandato otorgado por el interesado para actuar en su representación en ese juicio. Esa representación, insisto, como tal, esa representación, claro, el gobernado tiene la facultad de designar cuantos representantes y apoderado le alcance su bolsillo, pues eso es evidente que puede designarlo. Ahora, estos mandatos están regulados en la legislación, concretamente en el Código Civil u otros ordenamientos específicos, ¿sí? Entonces, el que no se reconozca la personalidad, lo único que va a implicar es que ese concreto apoderado o representante no pueda comparecer a juicio, pero esto no impedirá que el directamente interesado
otorgue representación a otra persona o pueda ejercer, si es que lo permite sus condiciones personales, y puede ejercer su derecho dentro de ese juicio. Ahora, si esta cuestión de la personalidad pudiera no tener trascendencia en el resultado de la sentencia, siendo así, ningún derecho se le afectó porque se desconociera la personalidad. Ahora, si llegara a perder el juicio, esa cuestión la puede hacer valer como violación procesal. Si gana, bueno, podrá, ya vimos, adherirse al amparo que promueva su parte contraria. Ahora, no debe confundirse si la resolución, si es la parte actora, esto es el accionante, y se desconoce la personalidad y por virtud de ello se da por concluido el juicio, no estamos frente a un acto que afecte derechos sustantivos. Estamos frente a una resolución que puso fin al juicio, que es impugnable en amparo directo. Sí, claro. Rubén Enrique le pregunta, magistrado, en una extracción del cónyuge respecto del bien inmueble que es de su propiedad ordenado por un juez familiar a petición de la esposa bajo el argumento de una supuesta violencia familiar para luego promover juicio de alimentos, ¿es susceptible de la procedencia del amparo? Sí, porque es un acto que afecta materialmente derechos sustantivos. De eso a que sea inconstitucional es otra cosa. 1. Y 2, habría que ver si en contra de esa determinación, conforme a la legislación que rige ese procedimiento, procede o no un recurso ordinario. ¿Por qué razón? Porque la Suprema Corte también estableció jurisprudencialmente y lo ha reiterado a lo largo de los últimos 3 años como en 5 jurisprudencias. En materia civil, mercantil y familiar, el que el acto reclamado sea de imposible reparación, eso no constituye de ninguna manera una excepción al principio de definitividad. Esto es, aún siendo de imposible reparación el acto reclamado, el quejoso tiene que agotar los recursos previstos en la legislación ordinaria. Maestro, doctor, perdón, pero no afecta al derecho sustantivo, o sea, el artículo claro que usted me estaba comentando, 171, donde es el derecho a la vida. Yo quiero que mi pareja quizás lo que comenta el abogado, ¿no? Me está afectando hasta por la vida o me está lesionando, pero me quiere lanzar. Sí, es una medida una medida precautoria de separación de cuerpos. Así es. Ya depositaron a la consorte en el domicilio y le están pidiendo amablemente al cónyuge que no se acerque, que desocupe el inmueble. Esa medida precautoria existe en los códigos de procedimientos civiles. Ajá. Eso existe. Ahora, por eso digo, ¿es un acto de imposible reparación? Sí, es un acto de imposible reparación. Pero eso solamente para definir la procedencia del amparo indirecto. Por eso yo decía, de eso a que sea inconstitucional, solamente se podrá decidir en el caso concreto, en la sentencia definitiva que se dicte en el amparo. Si eso no constitucional, bueno, habrá casos, al abogado le voy a poner otra circunstancia. Hay un asunto real de hace como 10, 15 años, allá por el norte del país, en donde se promueve unos medios así igualitos. Entonces se decreta por violencia familiar, presunta violencia familiar, le ordenan al señor que que desocupe el inmueble y ahí depositan a la señora. ¿Qué es lo que sucede? Que esta persona promueve amparo indirecto, el juez de distrito le concede la suspensión. ¿Qué implica esto? Que puede volverse a meter a la casa. ¿Qué fue lo que pasó en ese caso? La señora amaneció muerta. Entonces, bueno, por eso yo digo, una cosa es que el amparo sea procedente, y otra distinta, que necesariamente se vaya a conceder el amparo. Eso no lo sabemos. Eso habrá que analizarlo el juez de distrito en cada caso concreto. Ahora sí ya me quedó muy claro, doctor. José Gutiérrez Bravo dice, licenciado Castarán debería mencionar el programa de radio que dirige el magistrado todos los miércoles. Las voces de la justicia para sus suscriptores será un complemento del suyo. Felicito a la revista. A ver, cuéntenos, magistrado, en la estación de radio. Tenemos la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, de la que yo soy orgullosamente parte integrante, además de la directiva por lo que hace a la Ciudad de México, logró un convenio con una institución llamada Radio Yus, en donde tenemos este espacio todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Efectivamente, su servidor soy el conductor principal.
tenemos otros conductores, pero ordinariamente estoy yo. Desarrollamos cualquier tipo de tema jurídico, como en este programa en el que tengo el honor de participar el día de hoy, pero ahí solamente funjo como conductor. Entonces sí, muchas gracias al compañero que hace la publicidad. Ahí tenemos, no es un espacio personal mío, es de la asociación, y tenemos ahí a muchos invitados. Bueno, pues ya escucharon a todos nuestros suscriptores, a todos los que nos siguen. Es Radio Use, miércoles 5 de la tarde. Así es. Ahí encontrarán también al magistrado Rangel. Pues magistrado, yo tengo todavía muchas preguntas, pero a mí me gustaría dejar el tema, si usted me lo permite, ir abordando. Vamos a hablar, ¿le parece? Si usted me permite otra invitación, amparo directo e indirecto. Claro que sí, con todo gusto. Y tiene muchísimos saludos de José Gildardo. Un placer escuchar al magistrado. Benítez Horta dice excelente ponencia. Mar dice excelente tema, estimado maestro. Graciela Sagia, qué clara la ponencia del magistrado, se agradece su voz amable. Reina Reyes, excelente tema y brillante ponencia. Le manda saludos. Alejandro Alonso, extraordinaria y clara exposición, magistrado. Yo la verdad también me quedé sorprendido, magistrado. Me acaba de dar una superclase y sí me gustaría volver a invitar, ¿eh? Claro que sí, muchas gracias, será un placer. Y tiene saludos de Julián Esteban, dice saludos magistrado. Lulú desde Tabasco, Xiul desde Jalapa, Veracruz, Adriana Masquereño de Los Mochis, Sinaloa, Vitita desde Ensenada, Baja California, Lío Benítez Horta, saludos de Tamaulipas, y Alejandra envía saludos. Pues yo estoy muy contento, magistrado. ¿Algo más que quiera agregar, que nos quiera dejar hasta de tarea? Porque creo que sí, bueno, yo en mi caso personal necesito echarle más estudio. Es importante que siempre que nosotros apliquemos estas reglas de procedencia del amparo ahora previstas en el artículo 107, fracciones cuarta y quinta de la ley de amparo, tengamos cuidado de la jurisprudencia que eventualmente utilicemos en nuestros escritos para los que litigan, o en las resoluciones para los que están en el ámbito jurisdiccional, porque ha habido una evolución bien importante en la jurisprudencia de la Corte. Yo por eso traté de ir hablando precisamente de esta evolución. Entonces, porque de repente si no distinguimos qué legislación es la que está interpretando la Corte en una concreta jurisprudencia, y si además esa jurisprudencia sigue vigente o por el solo cambio de legislación ya quedó obsoleta, o si esa misma jurisprudencia ya fue objeto de diversa contradicción o fue superada por la misma Suprema Corte de Justicia, de verdad eso hace mucho la diferencia entre ganar o perder un asunto, o entre emitir una resolución contra jurisprudencia o ajustar a derecho. Entonces, quizá sería yo la recomendación que haría, y con todo gusto estoy abierto a una nueva invitación. Para mí sería un verdadero honor. Agradezco infinitamente a todos los que mandan saludos. Siempre es grato saber que somos de utilidad para el público. Pues doctor, yo le agradezco mucho más, de verdad, una ponencia muy excelente, aprendí hoy mucho de usted, y sí, yo lo voy a estar molestando. Aquí a todos los seguidores les va a dar también una superclase, y le agradezco muchísimo al magistrado Rangel. Magistrado, le mando un abrazo, cuídese mucho, y en un rato más me contacto con usted para la siguiente, porque yo quedé súper bueno y le aprendí mucho hoy. Muchas gracias, claro que sí, será un placer. Le mando un abrazo, muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes, hasta luego a todos.